siguiente programa es para todos. Televidentes, bienvenidos una vez más a este espacio que realizamos desde la televisión comunitaria para que usted esté enterado de esos temas de actualidad. Hoy nos pondremos al día con la institución educativa San Juan de los Andes y por eso estoy en compañía de la rectora de ese plantel educativo, a quien le damos la bienvenida. Y bueno, doña Alba, hablar de una institución que últimamente ha sido muy nombrada en el municipio de Andes, en el departamento, debido al reconocimiento que entregó la Asamblea Departamental, tema del que vamos a hablar un poco más adelante de este espacio, pero antes un saludo para la comunidad. Bueno, muchísimas gracias a OPAN Televisión que nos permite este espacio, saludar a toda la comunidad andina como representante pues, de esta parte educativa y esperando siempre que la comunidad siga apoyando nuestra institución como lo ha hecho hasta el día de hoy. Es importante mencionar, los estudiantes en este momento y ustedes los directivos y docentes se encuentran en un receso, el receso normal de mitad de año, de vacaciones, pero es pertinente también hablar y hacer un balance de cómo fue ese primer semestre académico para ustedes, teniendo en cuenta que se venía manejando la alternancia, también el tema de trabajo en casa, entonces un paro también. Algunos docentes tuvieron cese de actividades, entonces que sea la oportunidad para hacer ese balance de esta jornada académica del primer semestre. Sí, bueno, nosotros iniciando el año escolar, iniciamos con esas mismas expectativas de saber cómo iríamos a hacer ese trabajo educativo desde la institución y de verdad que la comunidad ha tenido un apoyo grandísimo, pues han sido un... Ay, qué pena. Tranquila. ¿Se puede recortar así? Ah, bueno. Desde el principio, entonces, ¿cómo ha sido el primer semestre del calendario académico? Bueno, iniciando el año escolar empezamos con muchas expectativas, sin saber cómo iba a iniciar, esperando picos que llamamos siempre, los papás muy asustados, preocupados porque sus hijos regresarían al colegio, pero otros papás felices porque al comienzo pensábamos que era que el hijo de pronto no era capaz con él en la casa, no, los papás saben que ese espacio de socialización, el espacio de la institución, ese segundo hogar de sus hijos es muy necesario para que ellos avancen mucho en esa parte académica porque lo hacen desde unos espacios donde hay mayor motivación. En su casa están en un espacio encerrado, un espacio que es frío no por la parte de calor, sino porque no tienen esos compañeros, no están entre pares. Entonces yo siempre pensamos que iniciar ese proceso de año escolar con guías nuevamente y con la parte virtual iba a ser como muy retador para los padres de familia que querían ya ese ingreso de sus hijos a la institución. Y les cuento que nos dimos la pelea y nosotros antes de que saliera la resolución de alternancia iniciamos con los grados 10, 11, la ley inclusive nos hablaba de que iniciar con los grados 11, nosotros iniciamos con los grados 10, 11, con preescolar, unos grados de tercero, de segundo, desde inicio del año escolar. De pronto algunas dificultades por el personal de aseo que no se había contratado, pero inmediatamente llegó el personal de aseo, ingresaron todos los estudiantes a la institución y ahora con esta nueva ley que salió que dice que ya todos los docentes deben de estar en el plantel educativo y los estudiantes todos ya también. Para nosotros no es nuevo porque nosotros veníamos en ese proceso desde abril. Desde abril iniciaron todos los estudiantes, todos los docentes iban los 5 días a clase. Sí, teniendo en cuenta como algunos padres de familia de pronto no han entendido es que así el docente esté los 5 días, sus hijos no pueden ir las 6 horas, porque en los grupos, por el distanciamiento social, por lo de bioseguridad, hay que partirlos en dos. En dos hablo de el número de estudiantes, que generalmente asciende a más de 30, tenemos que hacer una división de grupo A y grupo B para poder que se conserve el distanciamiento social y los hijos estén pues en este tema de bioseguridad los estudiantes. ¿Se presentó de pronto alguna situación de contagio durante este tiempo que pudieran atender también a tiempo para
para evitar que se propagara más el virus? ¿Cómo se comportó el tema de la pandemia con estas medidas que ustedes entonces empezaban a tomar? Sí, Alejo, nosotros teníamos como mucho temor porque íbamos como muy rápido y los picos iban subiendo, y el temor de nosotros es que se hubiera dado un contagio de pronto masivo en la institución, que mucha gente, muchos estudiantes, y nos dimos cuenta de casos puntuales de estudiantes que en su familia los papás habían sido positivos para COVID, y inmediatamente aislábamos ese grupo familiar. El estudiante le decíamos no pueden ir a la institución, se va a quedar tantos días en la casa, como lo dice pues como las recomendaciones de Secretaría de Salud de acá del municipio de Andes, que nos han estado dando, porque ellos han ido al colegio constantemente a hacer visitas, a mirar que sí estemos llevando los protocolos de bioseguridad. Hemos tenido muy buen acompañamiento. Yo creo que partiendo de ese acompañamiento iniciamos el proceso, porque sabíamos que íbamos a tener como esas ayudas. Entonces, alumno que veíamos que llegaba al colegio y que presentaba algún síntoma de una tos o que decía que tenía malestar general, inmediatamente llamábamos al acudiente y aislábamos el estudiante para que se quedara en su casa mejor, y desde allá trabajara con guías o con trabajos que le asignaban los docentes. Pero no nos dimos cuenta de que de pronto un grupo de estudiantes, que varios papás, no, fueron casos puntuales en los grupos, pero claro que sí tuvimos, no podemos negar eso, pero casos que no podemos decir que los niños los llevaron del colegio a la casa, o que los papás contagiaron a los niños y los niños fueron al colegio, porque ustedes saben que ya es muy difícil saber dónde nos contagiamos, porque interactuamos ya con mucha gente. Esta parte de la libertad, pues, que ya nos dijeron cada uno cuídese, y es la verdad, responsabilidad de ya cada es responsable. individuo. Yo pienso que ya tenemos que ser muy responsables, y también hemos estado en esta parte de comunicación hablando mucho con los estudiantes a través de la red de sonido, a través de los carteles, afiches, el distanciamiento, el uso adecuado del tapaboca, conservar esta problemática de salud, que si tenemos algún síntoma, por favor, de inmediato informemos para poder hacer el aislamiento debido. Claro, es importante ahí, doña Alba, con el tema de los contagios y de los cuidados que se deben tener, el papel de los docentes, que estaban también empezando a posibilitar esa alternancia académica. ¿Cómo puede valorar el tema del compromiso de aquellos docentes que entonces no estaban haciendo teletrabajo y que lo estaban haciendo desde las aulas? Alejo, ese compromiso de los docentes fue como el motorcito que nos animó a los directivos a decir arranquemos con todos, porque inclusive ellos mismos fueron los que manifestaron: queremos tener los estudiantes en las aulas, hagamos ese proceso, nos vamos a cuidar, tengo unas mamás que me ayudan a hacer el aseo en el salón, vamos a desinfectar los escritorios, pero queremos que el trabajo se haga en el aula, porque queremos ver a nuestros estudiantes, verlos y trabajar con ellos, hacer un trabajo en común acuerdo del docente-estudiante, porque le cuento que fue muy duro esas primeras semanas. Le cuento que yo iba a los salones de los niños, los saludaba y los niños se quedaban mirándome como mudos. Yo me asusté también, pero después entendí que es que los niños venían de más de un año de estar en un encierro, y los niños llegaron como asustados a la institución, y ya después, pasado por ahí 2 meses, ya uno iba, saludaba, ya estamos viendo esa parte social otra vez de nuestros estudiantes, que fue la que quisimos recuperar, y yo creo que lo hemos hecho bien, y esa parte de acompañamiento académico, que es tan importante, porque nos pudimos dar cuenta, y de todos se entera uno, que muchos padres de familia acompañaban a sus hijos, y muchos conseguían era quien les hiciera los trabajos, pagaban, porque ellos estaban ocupados. Entonces el niño no aprendía, el niño simplemente repetía o transcribía lo que otra persona le colaboraba. Es un trabajo muy diferente cuando el profe lo tiene de frente, y eso lo tengo que agradecer mucho a los profes del San Juan, porque teniendo en cuenta que habían docentes con comorbilidades, firmaron una carta de acuerdo personal en donde decían: yo quiero ir al colegio y me responsabilizo si me pasa algo. Solo se quedaron 2 docentes de los 8 que habían con comorbilidades, solo se quedaron 2 docentes trabajando la parte virtual desde sus casas. De resto, todo el profesorado estuvo en el San Juan de los Andes. Con lo que usted menciona de como ese nivel académico,
¿Cómo ha sido retomar entonces esas labores desde el aula, teniendo en cuenta que pues, la virtualidad llevaba a tener esos vacíos en cuanto a los contenidos que usted mencionaba, porque pues, podían entregarle los trabajos a otras personas para que los hicieran, el niño, el joven, no le ponía de pronto el mismo empeño al tema educativo que cuando era presencial? ¿Cómo ha sido entonces encontrar ese nivel o trabajar en ese nivel desde lo directivo y desde el cuerpo docente? Esa es la preocupación mayor que tenemos en la institución, porque nuestros chicos están muy dispersos. Ellos todavía ellos no han entendido que ya tienen que asumir otra responsabilidad. Inclusive algunos dicen, no me puedo quedar en mi casa y me siguen mandando trabajo. Ya no podemos quedarnos en la casa porque se acomodaron, y ese es el miedo de la institución, que esos alumnos lleguen acomodados y no quieran como rendir en esa parte académica, y estamos trabajando con todo lo que pasó y con esas secuelas, y una de esas secuelas es que los estudiantes académicamente no están dando lo que han dado como estudiantes. La esperanza es que retomen rapidito y nuevamente como que hagamos la tarea que debemos de hacer el docente, el estudiante, el padre de familia. Pero ha sido un tema yo pienso que ha sido durito este tema, y a los profes, en las reuniones de profes, es lo primero que manifiestan los docentes. ¿Qué hacer para recuperar esos estudiantes que un día tuvimos, que eran activos, participaban? Entonces yo pienso que se metieron mucho como en ese mundo virtual y son muy pasivos ya, muy callados, muy dedicados como al celular, a esa parte virtual, que era como la única forma de entretenerse en sus hogares, pienso yo. Ahí está una de las dificultades o de las piedritas que puede dejar la virtualidad y la pandemia en medio del tema educativo. Doña Alba, con esa situación, pues pienso, la institución educativa en los últimos años se ha destacado en las pruebas Saber 11. ¿Cómo se está trabajando entonces con los grados 11 en este caso para poder garantizar que este año pueda haber buenos resultados dentro de lo que es esta prueba de estado? Bueno, ahí es donde tenemos muchos temores, porque estamos como como a la expectativa y sin saber qué hacer con estos muchachos para motivarlos al punto tal de que vuelvan a ser académicamente tan buenos, aunque también tienen unas bases. También pensamos en eso, y usted fue estudiante, y usted sabe que uno como estudiante, usted no maneja unos buenos resultados de pruebas IFES en 10 y en 11, usted tiene que haber tenido unas bases. Yo pienso que este año, el 2022, 2023, van a ser años de resultados más bien un poco bajos, sí. Y estamos preparados psicológicamente, como decimos nosotros, para estos resultados, pero es por esta situación, y yo pienso que esta pandemia esto obligó a que pasaran cosas, y esta va a ser una de ellas, el bajo rendimiento académico de pronto de los resultados de los estudiantes. Entonces, más que otra cosa es prepararnos como para qué hacer si nuestros estudiantes bajan en la parte académica para volver a subir ese nivel. ¿Y qué se hace para mantenerlo en este caso? Nosotros para mantenerlo pues siempre hemos craneado muchas estrategias, los docentes, simulacros, trabajar desde el estudiante la parte crítica, la parte lógico-matemáticas, afianzar en esos conceptos, pero ahora es muy difícil cuando los teníamos en la casa y no en el colegio, que no sabíamos si eran ellos los que hacían los trabajos o había otra persona detrás de esa cámara, detrás de esa otra parte, como decimos nosotros. Detrás de la nota final. Detrás de la nota final. Entonces, inclusive los docentes decían, esta nota es para el estudiante o para el papá o para el que le pagaron el trabajo. Entonces, es muy difícil y muy complejo, pero pensamos que si estamos como preparando a los muchachos para que les vaya bien, ese es el objetivo pues de la institución, y lo que usted dice, un reto para la institución. Llevamos 5 años en nivel superior A, que ustedes saben que conservar un nivel de esos es muy difícil, y eso ha sido gracias al acompañamiento de docentes, papás y estudiantes, y yo pienso que ahí los tenemos, y que tenemos la parte académica como se ha fortalecido en la institución, y yo pienso que esto fue como un bache que la vida presentó como para que miráramos otras cosas, y tenemos que tomar de todo esto que ha pasado cosas buenas también, y mirar qué estrategias tenemos que cranearnos para poder que el rendimiento académico del San Juan de los Andes continúe como
como los resultados continúen como se han dado. El año pasado, ¿qué tal le fue al colegio entonces en las pruebas? Y pues... Bueno, nosotros quedamos de primeros en el municipio, primeros en el suroeste, como los mejores resultados en pruebas Saber 11 en el suroeste. ¿Se mantuvo en comparación con 2019 o...? Subimos un poquito, un poco. un poquito. Ahí la pandemia no afectó mucho el año pasado. Por lo que yo le decía, los muchachos ya vienen con, o sea, unas bases, y esas bases, yo confío mucho en las bases. Por eso yo siempre que reúno a los profes y tenemos unos buenos resultados los felicito, y felicito desde el docente de preescolar hasta el de 11, porque ese de preescolar es el que da esos primeros conocimientos y el que vuelve al alumno habilidoso para muchas cosas. Con lo que usted menciona de preescolar, ¿cómo ha sido también entonces trabajar con los pequeños, que sabemos que son inquietos, que tienen más energía? ¿Qué tal ha sido volver con ellos a las aulas, al colegio? Es uno de los grupos donde yo más voy. Tenemos 3 preescolares de más de 30 estudiantes, tenemos alrededor de 100 niños en preescolar, y quizás es donde he escuchado más quejas de los docentes, porque los docentes dicen, cuando estaban en las guarderías, tenían un acompañamiento de esas personas que manejan las guarderías, en donde le ayudaban le empezaban a indicar sus primeros trazos y todo, y son personas que han sido preparadas para esta situación, y el año anterior le tocó fue a los papás y a las mamás asumir, y yo escuchaba mamás que me decían, doña Alba, es que yo no estudié para esto, yo no estudié para ser docente de mi propio hijo, porque es que es muy diferente, yo a otro niño le puedo dar una orden y el niño me cumple, y el mío puede que me la cumpla, como puede que como dice la mamá, me pase por la galleta porque soy la mamá. Entonces, muy difícil, pero los profes ya vienen haciendo ese trabajo. Inclusive la semana pasada que estuvimos hablando con algunas docentes, decían, han mejorado mucho la parte de escritura, la parte motriz, llegaron muy bruscos, otros muy callados, como asustados, llegaron al colegio, porque como no habían tenido guardería, y llegar al colegio, para ellos eso fue muy traumático, pero yo pienso que hemos hecho un proceso muy bueno en la institución, hay unas excelentes docentes de preescolar y han fortalecido mucho como ese proceso y ese acompañamiento, y los papás de preescolar los vemos muy comprometidos con sus hijos también. Doña Alba, con ese tema es muy importante también el volver a clase, porque pues recuerdo mucho que los profes de preescolar mencionaban a comienzos del año que ese compartir con el otro es muy importante precisamente en esta etapa, porque normalmente en preescolar el tema de los conocimientos es reforzar un poco lo que se aprende en la guardería y preparar un poco para primero, pero es ese compartir normas también dentro de una institución pues, ya un poco más grande. Todo esto era más el contacto con el otro que jugaba pues como mayor relevancia, entonces también ahí ha sido fundamental el poder tenerlos en clases. Sí, inclusive por eso nosotros cuando tomamos la decisión, el gobierno dijo que entre el grado 11. Nosotros inmediatamente pensamos también en preescolar, porque era esa parte social de los niños, esa parte que si se deja, se pierde, entonces los niños van a estar muy solitos, van a perder como esa parte de motricidad también, el juego, porque es diferente el juego en su casa, el juego con los compañeros, donde hay, como usted dice, la norma. Los profesores dicen, bueno, desde esta hora hasta ahora es juego de se realiza tal actividad, los niños terminan y saben que sigue otra actividad. En cambio los niños en sus casas están más solos, y para ellos no hay límite de tiempo, ni tanta norma, ni comparten con sus compañeros. Yo pienso que en preescolar, como decía usted, esa parte académica no es tan importante, es la parte de socialización, de iniciar la norma y de estar en una institución grande, claro, porque ellos estaban en una pequeña y ellos necesitan como ese ambiente de institución. Con ese tema de cierre de primer semestre académico, queda entonces la puerta abierta para que, según el gobierno nacional, se retomen las labores académicas todos. ¿Cómo se manejaría entonces ahí el tema de la alternancia? ¿Los grupos van a seguir divididos? Según la norma, entonces, ¿qué les exigen a ustedes como planteles educativos para el segundo semestre de este año? Bueno, según la norma, Alejo, como le decía yo, es empezar a hacer, pero nosotros ya habíamos empezado desde abril. Nosotros ya habíamos iniciado ese proceso de tener
todos los grupos en el colegio. No hay un solo grupo que diga yo no tuve que ir al colegio, no. Todos los grupos han estado asistiendo al colegio y hemos tenido muy buena asistencia a los estudiantes, porque si se nos han quedado 8 o 10 estudiantes con talleres en sus casas, es mucho, porque todos los estudiantes están yendo al colegio, por eso mismo de ganarse en ese espacio de la parte social, de compartir, de estar entre pares, porque entre pares ellos mismos decían, yo refuerzo, yo aprendo, yo me doy cuenta que me equivoqué, más fácil con mis compañeros. En mi casa yo no sé si hice las cosas bien, si voy por el buen camino, si lo que me hicieron está bien y si lo poquito que yo hice también me va a servir. Entonces yo pienso que nosotros, ahora la norma dice volvamos todos a los colegios, pero también nos dice la norma que debemos de tener un distanciamiento de 1 metro. Nosotros tenemos aulas de 40 estudiantes, no nos daría para el distanciamiento de 1 metro, porque los escritorios de los estudiantes quedarían uno pegado al otro y no habría ese distanciamiento. Entonces, lo más seguro, continuamos como veníamos, que venimos con grupos pequeños partidos para poder que se dé lo del distanciamiento. Con ese tema, del distanciamiento, creo que es un reto para todos los planteles educativos, porque pues, el fenómeno no se ve, y cuando hablo de fenómeno es desde el buen sentido de la palabra, el número de estudiantes. Usted ahora lo decía, supera los 30, inclusive llegan a los 40 o pueden superar los 40. Eso pasa en muchas instituciones educativas. Entonces ahí el gobierno o qué garantías propone para que los planteles educativos puedan garantizar que sea tema. Realmente un año escolar. Sí. Yo pienso que estamos trabajando la mitad. O sea, si en el año se trabajaban 12 desempeños académicos, nosotros fuimos optimistas y planeamos 8, quitamos 4, pero nos damos cuenta de que realmente si el alumno asistía a 30 horas semanales, realmente está asistiendo a 15, para poder darle esas otras 15 a la otra mitad del grupo, que eso es lo que los papás hay veces dicen, pero si ya tienen que estar los profes toda la jornada, ¿por qué los hijos no pueden quedar toda la jornada? Es por eso mismo, porque el grupo no puede estar completo, hay que partirlo y el docente estaría 3 horas con un grupo, el A del grupo y el B que llamamos nosotros la otra parte del otro grupo. Y ahí no se puede pensar, no sé, desde el desconocimiento también, el hecho de que entonces esa otra parte de la jornada también se puede hacer por medio de talleres. Bueno, ahí viene lo más difícil. Ahí viene lo difícil. Porque entonces, perdón doña Alba, nunca se va a lograr el nivelar académicamente a los muchachos en un buen tiempo. Entonces van a estar pasando año tras año con vacíos. Van a habernos vacíos. O sea, lo primero que nosotros tenemos que ser conscientes, toda una comunidad educativa, es que los vacíos van a existir. ¿Por qué? Sí o sí. Porque usted me decía, listo, el docente da 3 horas, planear talleres para esas otras 3 horas, pero es que el docente está a las 6 horas en el colegio. Y él que se va a ir a hacer a su casa, a evaluar lo que le hizo a ese grupo A dividido y a ese grupo B dividido. O sea que el docente cumple su jornada en la institución, no podemos asignarle otro trabajo adicional cuando ya él lo tiene que es planear las clases para el otro día nuevamente. Entiendo. Y eso es lo que mucho padre de familia ha manifestado. Cuando le explicamos, se va y dice, claro, tienen toda la razón, el docente está cumpliendo ya su jornada en el colegio. Ahí lo que pasa es que son los estudiantes. Lo que pasa es que para nosotros los papás estamos viendo que son poquitas 3 horas, así me decían los papás, y yo, claro, es que de 10 días, porque nosotros ya no estamos trabajando por lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sino que estamos trabajando día 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el día 10 y volvemos y retomamos. ¿Por qué? Por si se pierde un día de clase para que no sean las mismas. Es que hasta la intensidad horaria de algunas asignaturas como religión, ética, que son pocas, se van también viendo afectadas, porque ya en una semana un alumno no ve religión, se demora 15 días para ver 1 hora de religión. 1 hora. 1 hora, que veía cada 8 días 1 hora. Entonces, lo que se ve en un año escolar, lo que se ve en un año escolar, ahora se necesitan 2 años. Claro, porque todo está por mitad. Bueno, y está también sí. El reto de la educación en medio de la pandemia, y bueno, esperemos que los contagios no incrementen para que pues, no lleve atrás también un poco esa decisión y se puedan seguir dando estos procesos educativos. Ahora sí, hablemos de ese reconocimiento que recibió la institución educativa
por parte de la Asamblea Departamental. Muchas personas de pronto ignoraban que la institución tenía tantos años de presencia y como que el San Juan de los Andes tiene tanto, pues sí, es que desde el 99 es San Juan de los Andes, pero tiene una trayectoria como Francisco de Paula Santander y Juan de Dios Uribe, que ya luego se fusionó, y me gustaría que habláramos entonces un poquito también de esa historia y de esa trayectoria, a grosso modo también pues porque el espacio no nos posibilita ahondar mucho en el tema. Bueno, sí, yo inclusive desde que llegué a Alejo a la institución como rectora, yo dije, llegué a una de las instituciones más nuevas, porque yo sabía que era una institución muy joven. Usted llegó en 2010 y ahí estaba. Entonces, apenas hacía poquito habíamos iniciado con las primeras promociones y yo llegué a una institución muy joven. Cuando me asusté porque el año pasado, a finales del año, me dijeron que mandara la propuesta al San Juan de los Andes por el tiempo, por la duración en el tiempo como institución desde más de 164 años de vida educativa. Eso es muchísimo. Entonces yo cuando me dijeron eso, yo inclusive dije, no, nosotros llevamos 20 años, pues yo decía, nosotros llevamos 20 años. Ya con el coordinador don Jaime y con el maestro Zapata fue que nos dimos cuenta, y en los escritos que él ha hecho. Entonces don Jaime inclusive decía, nosotros estamos celebrando 20 años del colegio, es que no son 20 años. Esta es la institución de mayor permanencia educativa en el municipio y de las primeras de Antioquia. Y nos dimos cuenta que sí, que esta fue una de las 4 primeras instituciones de Antioquia, fue el San Juan de los Andes, donde estudiaban solo los hijos de los colonos. 30 estudiantes eran los que estudiaban en una choza. Era una choza de paja y ubicada en ese mismo terreno, que lo había donado el fundador de Andes. Entonces ahí fue donde nos fuimos a buscar historia, y cuando nos dijeron que hiciéramos la propuesta por tanta trayectoria académica del colegio y por los resultados académicos, por la parte deportiva, que tanto estudiante había sobresalido a nivel departamental y hasta nacional, como tenemos lo de la niña de patinaje. Entonces yo dije, pues sí, es bueno que también los papás, la comunidad educativa conozca eso que no conocíamos nosotros tampoco como directivos, que desconocíamos, que detrás de esa institución se han dado han llegado muchas generaciones, muchos directivos docentes que han hecho un buen trabajo, 12 profesores, padres de familia, y ahora vemos esos frutos, y ahora vemos cómo de una choza de paja pasa a una escuela, a una edificación, luego pasa a la mole, que llamamos ahora pues una edificación construida como con un diseño educativo muy para permanecer en el tiempo, y entonces uno dice sí, y mandamos la propuesta el año pasado. No encontramos esa parte de las resoluciones de la parte legal, y nos valieron la parte histórica del maestro Gustavo Zapata, y eso nos sirvió mucho y fortaleció como esa parte y le dio como la parte legal. Y desde el año pasado mandamos la propuesta, pero como mandarla como para mirar y para recuperar historia del colegio, porque pensamos, así como nosotros habrá mucha gente detrás de ese mérito, detrás de mandando también propuestas. Cuando este año nos llamaron y nos dieron que era una de las propuestas viables, nos dio mucha alegría, y más cuando quedamos de primeros otra vez en el suroeste. Entonces eso también en pruebas Saber 11, eso también como ayudó mucho, y lo de los niños deportistas, todo esto, y nos dio mucha alegría pues cuando nos dijeron que la Asamblea Departamental por unanimidad había avalado y aprobado la propuesta para que el San Juan se ganara el mérito oro. Entonces nos dio pues como mucha alegría a Mariscal Jorge Robledo. Jorge Robledo, ahí el reconocimiento para, como usted lo mencionaba el día del evento, para un cuerpo docente que ha estado, que ha pasado, que ha dejado huella, para estudiantes también que han dejado ahí marcado su sello para poder garantizar que hoy la institución sea una de las mejores del suroeste. Y bueno, felicitaciones al plantel educativo que hoy usted representa. Muchísimas gracias, y a toda una comunidad educativa que ha hecho su tarea muy bien hecha. Ahí está, doña Alba, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Bueno, muchísimas gracias a UPAN Televisión por hacer esta invitación. Televidentes, esta semana nos pusimos al día con la institución educativa San Juan de los Andes. Nos vemos la próxima semana con más temas de interés.
PAN, la televisión de los andinos.